Hola, bienvenidos a una nueva lección. En este tema vamos a tratar el tema diagrama o mapa polo cero de la materia de control lineal. Y pues bueno, básicamente el diagrama polo cero es un gráfico de una función en el dominio de Laplace, en el dominio S, en el cual vamos a establecer la ubicación de los polos y los ceros en un plano complejo, conocido como plano S. Entonces básicamente el plano S es un sistema de ejes coordenados horizontal y vertical, donde el eje horizontal se denota normalmente por la letra griega sigma, y el eje vertical es el eje complejo. En este caso se conoce como J omega. Y bueno, pero depende de cada autor. Estos ejes pueden tomar otras letras del alfabeto griego, ¿sí? Pero bueno, básicamente vamos a utilizar esta notación. Y entonces básicamente esto es el plano complejo, el plano S. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una f de S igual a S cuadrada más 3S más 2 sobre S por S cuadrada más 2S más 5, pues básicamente que tomando este ejemplo, siempre el numerador van a ser los ceros de la función y el denominador van a ser los polos. ¿De acuerdo? Ahora aquí voy a hacer otra anotación. Los ceros normalmente se dibujan, se representan mediante un círculo, ¿ok? Y los polos con una pequeña cruz, ¿sí? Una X. Entonces esa es la anotación. Y bueno, entonces lo que tenemos que hacer es, para los ceros en esta función de S, tenemos que hallar las raíces de esta ecuación, las raíces del numerador. O sea, esto lo tenemos que igualar a 0 y calcular las raíces. Básicamente aquí tenemos que es una ecuación de segundo grado, entonces hay dos posibles raíces normalmente, y es así. Entonces si las calculamos van a ver que es menos 1 y menos 2. Y hay que hacer lo mismo con el denominador. Esto lo igualamos a 0 y calculamos las raíces del denominador, que recordemos son los polos. Entonces el polo 1 va a ser igual a 0, el polo 2 va a ser igual a menos 1 más J2, y el polo 3 está ubicado en menos 1 menos J2. También esto de J pues es dependiendo del autor, porque algunos lo manejan como menos 1 más 2i, y esto sería menos 1 menos 2 por i. Pero en control lineal es más común esta notación, entonces pues vamos a acostumbrarnos. De hecho, en el mismo plano S lo indica como J omega. Entonces básicamente, ¿cómo quedaría la representación de los polos y ceros de esta función en el dominio de S? Pues entonces ya dijimos que los ceros se representan por un pequeño círculo, entonces están ubicados en menos 1 y menos 2. Entonces pues aquí hay menos 1, aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay menos 2, ¿verdad? Entonces tenemos uno en menos 1 y en menos 2, aquí hay un 0 y aquí hay otro 0, ¿sí? Y ahora vamos a graficar los polos. El primero está en 0, es decir, está en el origen, ¿no? Entonces aquí está el primer polo, y los segundos, el segundo y el tercer polo son complejos. Entonces ver que tiene una componente en el eje real que es menos 1, y tiene componente en más 2 más J2. Entonces aquí tendríamos 1 y aquí tendríamos 2, ¿verdad? Entonces aquí J2. Entonces básicamente vamos a trazar la coordenada, y básicamente se encontraría aquí, ¿verdad? Menos 1 más
J2, ¿de acuerdo? Y el otro pues está en menos 1 y menos J2, entonces vamos a hacer lo mismo. Menos 1, menos 2, entonces buscamos la coordenada y básicamente está por aquí. Entonces básicamente así quedaría graficado este diagrama polo cero para esta función ds del ejemplo. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos más. De acuerdo, por ejemplo, esta que sería y de s es igual a 1 sobre s a la cuarta más 12 s cúbica más 64 s cuadrada más 128 s. ¿De acuerdo? Entonces de aquí recordad, estos son los ceros y estos son los polos, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es graficar en el polo complejo, en el plano S, plano complejo, y aquí es sigma. Entonces yo voy a utilizar la herramienta de MATLAB para resolver las raíces de esa ecuación. Entonces lo que hay que hacer aquí, desde luego que esto si lo igualamos a 0, pues 1 no es igual a 0, entonces ya sabemos que aquí no hay ceros para esta función de s. Ceros finitos se le conoce, es decir, si tomamos el numerador y lo igualamos a 0, pues no, ¿verdad? 1 nunca va a ser igual a 0. Entonces hay una regla que dice que hay tantos ceros como polos en la función de s, pero eso lo vamos a comprender hasta un tema que se llama el lugar geométrico de las raíces, debido a que estos ceros que no hay, porque aquí en teoría 1 nunca va a ser igual a 0, esos 4 ceros que hay según el grado de esta ecuación del denominador, se infiere que están en el infinito, por ello es que no hay ceros finitos. Entonces esta función no tiene ceros finitos, es decir, en el plano complejo no los vamos a graficar en el diagrama polo cero. Pero la ecuación que describe los polos, pues desde luego que esa sí tiene solución. Entonces voy a correr aquí en MATLAB la solución, ¿sí? Voy a declarar la variable s como simbólica y el denominador va a ser igual a la ecuación que describe pues al denominador. Y básicamente los polos van a ser igual a menos 4, 0, menos 4, menos 4i, menos 4 más 4i. Entonces vamos a anotarlo, ¿de acuerdo? El primero dijimos que está en menos 4, entonces aquí los voy a anotar. Los polos, el primero en 0 y en menos 4. Eso es igual a P1. P2 está en menos 4. Y el otro, P3, es igual a menos 4 menos 4i. Menos 4i. Y menos 4 más 4i. Que pues recordemos que esto es igual a J4, ¿de acuerdo? En la notación que utilizamos en control. Entonces pues vamos a graficarlos, ¿no? No hay ceros, entonces no va a haber círculos. Entonces el primer polo está en el origen. Voy a ver, creo que aquí hay otro color. Ok, vamos a usar ese. Entonces el primero está en el origen. El segundo polo está en menos 4. Vamos aquí a utilizar aquí otro color, que en menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Entonces vamos a utilizar este color. Aquí va a haber otro polo, ¿sí? Sobre el eje de real. Y ahora tenemos otros polos, los cuales son complejos. Entonces este, como vemos, está en menos 4, menos 4i. Entonces
voy a trazar lo mismo. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Entonces vamos a hacer lo que hicimos anteriormente. Es menos 4, menos 4i. Graficamos la coordenada. Y pues básicamente que va a estar por aquí. Y el otro pues es más 4i. Entonces vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3 y 4. Entonces apliquemos lo mismo, graficamos el punto y estaría más o menos ahí. Entonces, ¿cómo quedaría el diagrama polo 0 de esta función de S en el dominio de S? Pues básicamente tiene 4 polos, los cuales se encuentran en uno en el origen, que es en 0, el otro en menos 4 y el otro en menos 4 menos J4, que está aquí, y el otro en menos 4, este es más J4 y este es menos 4 menos J4. Entonces pues básicamente así quedaría el diagrama polo 0. Y bueno, vamos a hacer dos ejemplos más. Ok, entonces el siguiente ejemplo sería y de S es igual a S más 3 sobre S cúbica por S cuadrada más 4S más 5. Y bueno, recordar de aquí, estos son ceros, estos son polos, que es lo que estamos graficando. Los polos y ceros en el plano complejo. Entonces voy a utilizar MATLAB. Entonces este es control 2. Voy a declarar S como variable simbólica y el numerador en este caso es S más 3 y el denominador pues es S cúbica por S cuadrada más 4S más 5. Ok, básicamente esa es la que describe el denominador, que son los polos, y entonces voy a resolverlas, ¿verdad? Entonces aquí voy a escribir clear para limpiar mis variables y voy a dar un CLS. Ok, ya limpié mi ventana. Entonces voy a darle correr. Y básicamente que mis polos, pues hay 3 polos en el origen. Entonces voy a indicarlo. Qué feo, pero bueno. Mi P1 está en 0, P2 está en 0, P3 está en 0. Ok, y es menos 2 más menos 1. Ok, el otro es P4 es igual a ¿cuánto? Menos 2 más J. Sí, más J. Y P5 que está en menos 2 menos J. Sí. Que básicamente son 5 polos. Y de los ceros, pues lógicamente que es S más 3, pues si lo igualamos a 0 está en menos 3. Entonces, y el 0 está en 0 está en menos 3. Entonces, pues, básicamente voy a aplicar lo mismo. Entonces voy a aplicar aquí hay 1, 2, aquí hay, oh, qué feo, menos 1, oh, no sea muy feas, voy a borrar, voy a poner okay, menos 1, menos 2, de igual manera aquí, menos 1, menos 2, 1, 2. Ok, entonces voy a aplicar lo mismo, voy a agarrar otro color, voy a agarrar por ejemplo azul. Entonces el 0 dice que está en menos 3, entonces aquí necesito menos 3. El 0 está en menos 3, entonces está aquí. El primer polo está en 0, entonces aquí está. Pero también hay otro polo en 0, entonces voy a volver a ponerlo. Pero hay otro polo en 0, entonces voy a ponerlo de nuevo.
Entonces básicamente eso representa 3 polos en el origen. Y hay que representarlo. Y después el polo 4 está en menos 2 más J. Entonces es menos 2 y J, que es 1J, más o menos. Y está aquí. Y el otro es menos 2 menos J. Menos 2 menos J. Estaría por aquí. Y pues bueno, básicamente esa es la representación de nuestro... de la función, el diagrama polo cero de los ceros y de los polos y ceros en el plano complejo, el plano S. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo más. Sería y de S es igual a S cuadrada más 6S sobre S por S más 2 por S cuadrada más 2S más 2 por S más 3 al cubo. Ok, entonces voy a volver a recordar aquí. Esto ya lo sabemos. Aquí me he equivocado. Entonces estos son ceros. Estos son polos. Entonces voy a volver a aplicar. Voy a emplear MATLAB para resolver esas ecuaciones. Entonces la primera, que es del numerador, pues es S cuadrada más 6 por S. El denominador, que es S por S más 2 por S cuadrada más 2S más 2 por S más 3 al cubo. Ok, entonces al final voy a graficar. Entonces aquí voy a poner de nuevo, limpiar mi pantalla. Voy a limpiar mis datos, perdón, mis variables. Y voy a aplicar CLC para limpiar mi pantalla. Ya me limpié mi ventana. Ahora voy a correrlo. Y bueno, aquí tengo los polos y los ceros. Vamos a comenzar con los ceros. Está en menos 6 y en 0. Ceros está en Z1 es igual. 1 está en 0. Y el otro está en menos 6. Y los polos, vamos a ver. Ok, tengo 3 en menos 3. Ok, entonces vamos a indicarlo. Entonces P1 es igual a menos 3. P2 es igual a menos 3. P3 es igual a menos 3. Ok, hay uno en menos 2 y uno en 0. O sea que P4 es igual a menos 2. Ok, P5 es igual a 0. Entonces hay uno en el origen. Y aquí hay un P6 en menos 1 más I. Ok, menos 1 más J. Y P7 es igual a menos 1 menos J. ¿Sí? De acuerdo. Entonces ya tenemos las representaciones. Entonces vamos a trazar nuestro diagrama polo 0. J omega. Aquí sigma. Entonces aquí vamos a trazar 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. Creo que eso vamos a ocupar eso. Y en J pues es 1, 2, menos 1 y menos 2. Voy a utilizar azul. Entonces primero vamos con los ceros. Ok, uno está hasta menos 6. Entonces lo voy a extender este eje real. Menos 4, menos 5 y menos 6. Aquí entonces voy a utilizar, entonces dijimos que un 0 está en... El primer 0 está en 0. Entonces aquí hay un 0. Y el segundo 0 está en menos 6. Entonces aquí hay otro 0. Y ahora vamos con los polos. Ok, entonces primero hay 3 polos en menos 3. Entonces vamos a indicarlo. Aquí hay el primero.
que vamos a utilizar otro color. El segundo, dijimos hay 3 entonces, y el tercero. Ok, entonces ahí hay tres polos. Entonces estos ya los he ubicado. Hay uno en el origen en 0, aquí hay un polo, y aquí hay otro en -2, otro polo. Entonces ya he ubicado esos y quedan los polos complejos, -1 más j. Entonces busco la coordenada, entonces aquí está, y -1 menos j está por aquí. Y bueno, básicamente así quedaría la representación del diagrama polo 0 de esta función de S en el dominio de S. Y bueno, básicamente entonces eso sería todo. Ahora solamente quisiera dar un poco de teoría. Bueno, nosotros entonces hoy aprendimos a representar los polos y ceros de una función de S en el plano complejo. Entonces aquí básicamente es menos j omega, y pues aquí nosotros tenemos menos sigma. Entonces recordemos que esto es el eje real y pues este es el eje imaginario, y sabemos que entonces los ceros, esto es un 0, se representa por un pequeño círculo, y así representamos los polos. Y bueno, ahora voy a dar algo de teoría, que esto ya ayuda a un tema que se llama estabilidad. Si los polos son positivos, entonces eso quiere decir que el sistema es inestable, ¿sí? Pero si los polos son negativos, entonces el sistema es estable. ¿De acuerdo? Es decir, si nuestros polos son, como en este caso, son negativos, es decir, que se encuentran en esta parte, si son negativos, entonces aquí estamos diciendo que el sistema es estable, es estable. Pero si los polos son positivos, es decir, que se encuentran en el semiplano derecho, eso quiere decir que el sistema es inestable, ¿sí? Y si tuviéramos polos en el origen o en el eje, propiamente en el eje imaginario, esto se conoce como marginalmente estable. Marginalmente estable o críticamente estable, y básicamente que también se conoce como como una oscilación, ¿sí? Es decir, la respuesta de ese sistema va a ser oscilando. Pero bueno, eso es básicamente algo que quería comentar desde ahora, ¿sí? Bueno, eso ha sido todo por diagrama o mapa polo 0. Hasta la próxima.